A ver, es una de esas cosas en las que quizá no reparamos, pero ¿cómo es posible que un único diseño de ropa pueda acabar sirviendo para millones y millones de cuerpos distintos? Bueno, pues hoy vamos a meternos de lleno en eso, a desvelar esa especie de plano oculto, la ciencia que hay detrás de cada prenda que tenemos en el armario. Y es que la pregunta tiene miga, de verdad. O sea, ¿cómo un diseño que sale de la mente de una persona acaba encajando en la increíble diversidad de cuerpos que hay por el mundo? ¿Cuál es el truco, el secreto para pasar de esa idea única a las tallas que todos conocemos? La S, la M, la L, la XL. Bueno, pues la respuesta, el secreto, es que en el fondo el mismo proceso se aplica a todo. Da igual si estamos hablando del patrón súper complejo de una chaqueta de sastre, que puede tener docenas de piezas que tienen que encajar al milímetro, o de algo que parece mucho más simple, como un bikini. Al final, todo, absolutamente todo, se basa en el mismo principio industrial. Y ese principio, por supuesto, tiene un nombre, se llama escalado de patrones. Dicho de forma sencilla, es el proceso industrial que permite coger un patrón base, el original, y a partir de ahí crear toda la gama de tallas. Es ni más ni menos la columna vertebral de la moda tal y como la conocemos, de la producción a gran escala. Muy bien, pues vamos a meternos en faena. ¿Cómo empieza todo esto? Porque claro, esto no es algo que se haga al azar, no se hace a ojo, nada de eso. Todo tiene una base muy sólida en la ciencia, en los datos y, sobre todo, en el estudio de la anatomía humana. El punto de partida es siempre el cuerpo humano. Hay una serie de puntos clave que están estandarizados para tomar las medidas. Hablamos del contorno de pecho, la cintura, la cadera, el ancho de la espalda, en fin, una serie de mediciones que son los datos en bruto, la materia prima, para poder empezar a crear cualquier tabla de tallas. Y aquí viene lo interesante de verdad, cómo esos datos se convierten en una progresión, en una lógica. Si nos fijamos, las medidas de busto, cintura y cadera van aumentando de una manera súper predecible al saltar de una talla a la siguiente. Vemos que entre la 8 y la 12 y luego de la 12 a la 16 el incremento es siempre el mismo, 8 centímetros. Esta progresión, esta matemática, esa es la clave de todo el sistema de escalado. Vale, ya tenemos los datos y esa progresión matemática. La pregunta ahora es, ¿cómo se aplica todo esto a un patrón plano, a un trozo de tela en 2 dimensiones? Pues bueno, para hacerlo hay 2 métodos principales. Por un lado, tenemos lo que se llama escalado céntrico. Para que nos entendamos, es como hacer zoom con una cámara. El patrón se hace más grande por igual en todas las direcciones. Y luego, por otro lado, está el escalado lateral, que es mucho más inteligente, más sofisticado, porque aquí el patrón crece de forma proporcional, pero sobre todo hacia los lados, que es como crece el cuerpo de verdad. Y esta diferencia es crucial. La clave está en esta idea, que lo resume perfectamente. El escalado lateral crece más hacia los lados porque anatómicamente el cuerpo se ensancha. Esto es lo fundamental. No se trata simplemente de agrandar una forma, sino de imitar cómo cambia un cuerpo real al pasar de una talla a otra. Venga, vamos a ver todo esto en acción, a ver cómo se construye, con un ejemplo que conocemos todos de sobra, un pantalón clásico. Y aquí es donde se ve que esto no es darle a un botón de agrandar, ni mucho menos. Cada línea de color que vemos es una talla diferente. Y atención a esto. La cintura, la pretina, crece 1 centímetro por cada talla, pero, en cambio, el largo de la entrepierna solo aumenta medio centímetro. O sea, cada parte del patrón tiene su propia regla, su propia progresión. Es un trabajo de pura precisión matemática. Y esta misma lógica, esta especie de coreografía de medidas, se aplica a literalmente cualquier prenda que nos podamos imaginar. Pensemos, por ejemplo, en una blusa. Hay que escalar el cuerpo principal, claro, pero también las mangas, los puños, el cuello. Cada una de esas piezas tiene su propio conjunto de reglas para que al unirlas el resultado final tenga sentido y, sobre todo, siente bien en todas las tallas. O vámonos a algo más técnico, como este maillot de ciclista. Aquí la cosa se complica, porque el escalado no solo tiene que pensar en el tamaño, también hay que contar con la elasticidad del tejido y, por supuesto, con que el ajuste sea aerodinámico y súper preciso. Pasa algo parecido con un bañador. Aquí el patrón tiene que ser una maravilla adaptándose a las curvas y además tiene que comportarse como se espera cuando la tela se estira, para que la prenda siga cubriendo bien y se acomoda en todas las tallas. Y por si quedaba alguna duda, esto no es solo cosa de la ropa de mujer, ni mucho menos. Los principios son exactamente los mismos: anatomía, proporción y cálculo. Y se aplican igual para crear todas las tallas de la moda masculina, como vemos perfectamente en esta camisa. Claro, después de ver toda esta complejidad, la pregunta surge sola, ¿no? ¿Qué le depara el futuro a este arte, a esta ciencia oculta del patronaje?
La conclusión es clara. El escalado de patrones es el gran héroe anónimo de la moda. Es lo que permite que exista la producción en masa. Es el puente entre la idea de un diseñador y los millones de personas que luego llevan esa ropa. En definitiva, es una mezcla fascinante de arte, matemáticas y anatomía. Y todo esto nos deja con una última reflexión, una puerta abierta al futuro. En una época de escáneres corporales 3D, de inteligencia artificial, ¿está este proceso industrial a punto de ser reemplazado? ¿Estamos a un paso de una nueva era donde la ropa a medida, con un ajuste perfecto y personalizado, sea lo normal para todo el mundo? Ahí queda la pregunta.